Bien, bien. Gracias, Mar. Profe, Hola, buenas tardes, ¿cómo van? estoy bien, profe. Me alegra. Ahí vi que me dieron recién acceso a un par de grupos que justo quería revisar las correcciones de los desmontajes antes de ingresar y un par no tenía opción de verlo, pero que ya me habilitaron. Así que bueno, cuando terminemos la clase los miro y les completo la evolución. Igual era solo por las correcciones. Bueno, ¿cómo les está yendo o les ha ido, no sé, con el glosario? Caritas, ahí, Irina, Renata, que se ríen un poco. No llegué a avanzar con el primer concepto, todavía el segundo no. Pero bueno, tengo algo para presentar ahora, cualquier cosa. Compartir. Bárbaro. Bueno, ¿qué conceptos tienen más trabajados? Si me van diciendo, aunque sea uno de los dos, aunque hayan trabajado poco, vayan diciéndome porque vamos a hacer una actividad compartida y cada uno tendría que tener un concepto, digamos, para esta actividad. Así que si lo hicieron poco, elijan el que más saben, digamos, ¿no? Juan, vos que decías que tenías uno, ¿cuál? Bueno, yo tomé el de lo pospopular de Alabarces. Postpopular, bien. Yo tengo Karina, el de, sí, ay, perdón, dale. Pues, Irina, yo tengo el de lo protésico. Sí, me acuerdo que esta era de tus elecciones. Interesante. ¿Qué más? ¿Quién más? profe, cambié por prácticas liberadoras. Prácticas liberadoras. Bien, Profe, sí. sí, ¿cómo Sí, estás? Romy, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Yo tengo cultura fan que con heterotopías que usted me había pedido que lo cambie, ¿se acuerda? Así que lo cambié apenas me había corregido. ¿Y quedó Cultura Fans entonces? Sí, quedé con cultura fans y con heterotopías. Lo tengo bastante avanzado, creo, el trabajo. Solamente tengo que ver un poco el tema de los contraejemplos por ahí, que eso me estaba... Perfecto. Ahora vamos a trabajar, digamos, las dudas y eso, pero me interesa como enfocar un concepto para mandarles un trabajito más compartido. Así que te dejamos con Cultura Fans, Romy, para los efectos de este trabajo. Después charlamos sobre las dudas de Bueno, los contenidos. Hola Gabriela, ¿qué Maxi. tal? Ah, hola, ¿cómo andás, Hola, ¿qué Mati? tal? Bien, bien. Identidad cultural. ¿Cuál? ¿Identidad Identidad cultural? cultural. Perfecto. Bien. ¿Con quién Yo, sigo? Gabriela, ¿Johan? Ah, hola, Maxi, sí, dale. ¿qué tal? Buenas tardes. Yo Bueno, tenía consumos culturales sí. y subculturas. Lo fui ¿Cuál tenés trabajando. más trabajado para ahora? eh, quizás Ninguno. subcultura. No, 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 ¿Subculturas un poco más? lo fui trabajando de forma paralela. Creo que al igual que Romy, creo que lo tengo bastante avanzado, o quizás creo eso y hoy lo voy a terminar de corroborar o no. Em, pero entre los dos, quizás subcultura lo tengo un poquito más desarrollado. Perfecto. Bien. ¿Con quién sigo? Profe, ¿cómo Sí, va? con... Bien, ¿y Yo vos? trabajé montaje y la verdad que lo tengo bastante avanzado y con mercado lingüístico, la verdad que siento que un poco me compliqué. No voy a decir te lo dije a nadie, pero bueno, ¿no? Sí, yo Sí, a lo había mejor. faltado de la clase donde, bueno, vos habías dado la tarea y después cuando escribí los conceptos, bueno, fue los que había visto. Y bueno, sí, me pasa que con mercado lingüístico se me complicó mucho más, sobre todo buscar ese otro autor que cite también el concepto. Claro. Ah, eso solo, pero digamos como concepto, definirlo, y eso no te costó, entonces bueno, Eso, seguilo. Ahora lo sí, vemos el otro eso, autor. bien, dale, eso pude, digamos, trabajándolo con Bourdieu, lo trabajé bastante, pero bueno, ese otro autor segundo me costó muchísimo. Sí, claro. También cuando hay como conceptos que yo pienso en lo de recién de maxi subculturas.
es como medio genérico, ¿no? Me pasó lo mismo con O el sea, ¿cuánta socialismo. gente habló de subculturas? Los que hablan de migraciones, los que hablan de identidad cultural, los que hablan, ¿no? En cambio hay conceptos como este, mercado lingüístico con nombre y apellido. Entonces, claro, salvo alguno que le haya debatido, no tiene razón, ¿no? Y hacerlo más como un concepto. Hay una parte que yo puse que era como si hace sintagma con otros conceptos o si hace, o sea, si vos tuvieras que etiquetar el glosario, ¿con qué otros conceptos lo relacionarías? Bueno, por ahí se pueden ir para eso si no tienen del mismo concepto. Eh, pero si el resto lo tenés trabajado, quédate con eso. Igual a los efectos de este ejercicio, tomemos montaje, si te parece. Pero no está mal que lo sigas también el otro. Dale, Andrea, gracias. Hola, profe. hola, Los ¿cómo conceptos andás? que yo había, bien, gracias. Los que yo había tomado son capital cultural y antropoceno. ¿Nos podemos quedar con antropoceno así o tenés más trabajado el otro? Tengo más trabajado el otro, pero Bueno, o listo, sea, no, listo, tampoco listo, listo. estoy No, no, no muy importa. avanzada, pero No, está bien. Quedémonos con el otro entonces. Listo. gracias. ¿Quién más quiere? Profe, Hola Sí. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Carlos? Necesito. Bueno, ahí abrió Luján y después voy con vos, Luján, Carlos. Luján, sí, sí, sí. Dale. gracias, Carlos. Em, yo trabajé con mecanismos de legitimación social y también Sí, con lo inimaginable. No sé con cuál de los dos. pero ¿tenés los dos más o menos bien? Más o menos los tengo los dos trabajados, Listo, sí. vamos con mecanismos, que es como más original. ¿Eh? Dale. Sí, Carlos, te escuchamos. Yo había elegido Hábitus de Bourdieu y Cultura Carnavalizada de Bakhtin. También tengo más o menos los dos como leídos. Lo que me falta es trabajar los ejemplos y contraejemplos, digamos. Se me perdió el segundo, justo cuando dijiste cultura, ¿qué? No escuché. Cultura Carnavalizada de Bakhtin. Carnavalizada. Ah, perfecto, listo, listo. Sí, vamos con ese entonces. Bien. Tami, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo había buenas. elegido violencia simbólica y antropoceno y el que tengo más trabajado es violencia simbólica. En lo que tengo dudas es si trabajé bien con el contraconcepto porque creo que no entendí muy bien ese ejercicio, a qué se refería. Contraejemplo era, ¿eh? No contraconcepto. Eso, el contraejemplo, no entendí muy bien a qué se Eh, refiere, cómo caracterizarlo. bueno, ahora cuando terminamos la ronda voy con eso, pues ya es la segunda vez que aparece el tema de contraejemplo, así si hay dudas sobre eso lo charlamos antes. Sí, Estela. Hola Gabriela, mira, traje ecosistemas creativos y melodrama, que era el que había cambiado que te escribí para que fueran de bloques distintos. Sí. Los dos los tengo Y bastante tenés trabajados, los pero dos. con O mis sea que dudas vamos también de con si está bien hecho. melodramas. Sí, está bien, Melodrama. no. Muchas dudas es lógico. Yo para que No, y elijan uno. me encantó que me dijeras melodrama como parte de la industria cultural masiva, entonces ahí pude comprender mucho más el concepto. Como ir hacia dónde. Perfecto. Gracias. Bueno, Gonzalo, Hola Gabriela, hola a todos. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo había seleccionado representación como concepto Sí, sí. También y, amplio. claro, eh, lo que me pasó fue que estaba entre representación y alusión, si no podría tomar Sí, alusión, sí. em, y después capital subcultural. ¿Y tenés los dos más o menos trabajados? Sí, el avance es similar, sí, Bueno, vayamos con lo del capital subcultural porque dialoga mejor con el resto de tus compañeros para a los bien, efectos del grupo, digamos, hoy. Pero perfecto. bien, Sebas, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Eh, tengo una duda porque Estela eligió Sí. melodrama y a mí me gustaría elegir melodrama fotográfico. Si no, también vi coproducción de la representación dentro del mismo bloque y el texto.
Sí. Em, ¿Y ambos. todavía no avanzaste en ninguno de los dos en ese Avancé sentido? bastante en melodrama fotográfico, pero también algo de coproducción de representación. Y el otro es cibercultura, el segundo. Bien. Capaz que iría No, por podés cibercultura tomar hoy. melodrama Ah, fotográfico porque buenísimo. ahora vamos a ver justamente parte del trabajo que les voy a proponer es cómo Perfecto. organizarían en conjunto estos 4 o 5, digamos, conceptos que trabajan entre ustedes y uno puede ser como una subentrada, digamos, ¿no? Hacer un glosario siempre tiene esas lógicas y que son teóricas, por Genial. eso me interesa que las trajemos hoy. Buenísimo. Perfecto. Bueno, antes de darles la consigna de trabajo de ahora, dos Profe, falto cuestiones. yo, perdón. Ay, perdón, Mica, no te vi. No hay Que no problema. te vi. ¿Cómo está? Te pusiste, digamos, se ve que te fuiste, iba por Se modificó. cuadradito. Ok. ¿Cómo andás, No hay Mica? problema. Bien. Bien. Trabajé los conceptos de agencia y de performance. Tengo los dos avanzados. De ahí si está bien o no es otra cosa. Así que con cualquiera. Listo. Para el trabajo de hoy te propongo performance y después Dale. sí, hablamos de lo otro. Perfecto. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, está bien. Sí, sí, ahí estamos. Bueno, no, dos cosas digo antes de arrancar. La primera, que es tipo aviso parroquial. Eh, Ustedes saben que están las jornadas de comunicación estratégica en la facultad. Que, bueno, uno de los días es el viernes 31 de octubre. Yo coordino un programa que es el programa de comunicación comunitaria y educomunicación. Y parte de lo que hacemos en el programa es materiales como alternativos para la concientización, si se quiere, ¿no? O para la educación en un sentido amplio de lo social, de la opinión pública. Y me parecía que los montajes que ustedes presentaron, la verdad que estaban buenísimos como para ser compartidos en la mesa. El problema que tenemos es que otros años, no sé cómo será este, a lo mejor este está mejor la conexión y está todo bien, no hemos podido habilitar a presentaciones virtuales, digamos, ¿no? Porque es el viernes 31 de octubre a las 14 horas en la facultad. Pero si había un par de ustedes que podían ir, yo pensé, bueno, también otros de ustedes podrían, qué sé yo, mandar como una especie de speech mínimo, ¿no? Hola, este trabajo lo hicimos en el marco de tal cosa. Lo importante me parece que es que se vean los montajes, ¿no? Los desmontajes. Eh, Porque bueno, es un trabajo que me parece que tiene peso específico interesante, que lo han trabajado muy bien, que tiene robustez, digamos, en los textos con los que trabajamos y que también para ustedes que están haciendo una maestría es importante ir sumando ponencias, aunque no sean de sus propias tesis, ponencias en distintos congresos. Y esta jornada es como amable. Bueno, no sé si alguien, creo que no, que ustedes no fue nadie el año pasado, pero Yo tuve gusto de ir el año pasado y la verdad que fue una... No, 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 participé como asistente nomás porque me da ah, interés. Y no, pero no recomiendo. estuviste en la mesa nuestra de comunitaria. No, no, no. Anduve dando vueltas, pero no, no. Creo que no. No, no, no estuviste. Bueno, no, la mesa de comunitaria lo que tiene es que mucha gente va a presentar experiencias de trabajo o experiencias profesionales de residencias en un centro de salud, qué sé yo, como que es una cosa amable, no es como una disertación, digamos. Entonces, me parecía como un buen espacio, también contenedor, digamos, para ustedes, pero a la vez ir testeando, ¿no? Que el propio material bueno, puede ser leído por otra gente, por investigadores, por gente que te puede dar otro tipo de evolución, que no es la profe que te dio el mismo texto, qué sé yo. Nada, insistirles en que en la medida que puedan, como hizo Juan el año pasado, vayan y se presenten, ¿sí? Yo cuando se abra así la convocatoria a mandar ponencias, obviamente se los voy a pasar por el grupo, pero insistírselos especialmente y quienes no estén en Buenos Aires, si hay un par que estén en Buenos Aires, digo, yo misma puedo pasar el montaje, ¿no?
o sea, el tema es quién de ustedes presenta como la experiencia, ¿no? Bueno, eso tipo aviso parroquial. Yendo a lo conceptual, esta cuestión de los contraejemplos que tanto Romy como Tamara preguntan. Recuerden que siempre tiene que ver con alguna situación comunicacional, para la que ese concepto que ustedes están trabajando no alcance o, o le cueste, ser útil para dar cuenta del tema. Tami, vos decías que con violencia simbólica te costaba, por ejemplo, el contraejemplo. Sí, porque no entendía muy bien a qué se refería. Yo tomé dos autores, por un lado Pierre Bourdieu y cómo los retoma Rita Segato, por ejemplo, que me pareció interesante, pero después en el contraejemplo me era difícil imaginar qué podría ser, o a qué se refería la Bueno, consigna con un contraejemplo. por ejemplo, qué sé yo, hay un concepto de violencia simbólica que tiene que ver, no sé, con la agresión directa y demás. Y hay, no sé, interpretaciones sobre el humor o la ironía o la construcción de, eh, no sé, pensaba en Gelatina y en estas canciones que hacen, ¿no? Jingles que hacen, no sé si los vieron, si los conocen. Eh, bueno, hay una cosa violenta ahí y qué sé yo, no sé si te alcanza el concepto violencia simbólica para entender el fenómeno cultural que están planteando, ¿no? Porque no es directamente violencia simbólica, porque puede haber alguna cuestión, pero hay también otras, y hay producción de sentidos, y hay construcción creativa de otras cosas. Entonces te podría servir, por ejemplo, como un contraejemplo, decir, bueno, para fenómenos como esto, este concepto no me alcanza, ¿no? Necesito otros. Y si querés decir cuál es otro, bienvenido sea, pero por lo menos marcar, bueno, este es limitado porque tal, tal y tal cosa. Porque tales Claro. características no se aplican, ¿no? Porque Bien. no. Bueno, eso a mí me sirve un montón para entender la consigna, porque lo que yo había considerado que era un contraejemplo, teniendo en cuenta el concepto de violencia simbólica trabajado por Rita Segato, eran, por ejemplo, los movimientos feministas en su momento que le dicen basta a determinado tipo de violencia y empiezan las marchas y a visibilizarlo y a mostrarlo, a diferencia de lo que planteaba Rita Segato, de que era como una estructura que estaba escondida, pero que se reproducía en determinadas conductas sociales. Y yo lo había pensado así, pero entonces no entendí bien la consigna, si yo tomaba eso como No, a ver, contraejemplo. no. A ver, por ahí ¿por qué se le dice, digo, para ir tomando la línea que estás pensando, ¿no? A ver si podemos como afinar a qué se busca con un contraejemplo. Por algo se dice feminazi. ¿Por qué se dice feminazi? Porque hay una sensación de parte del patriarcado tradicional en, che, este modo de denunciar que tienen algunas feministas desde determinados lugares también es violento, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿qué? La violencia simbólica, si es pro sistema, es violencia, y si es antisistema, no es violencia. Bueno, en un sentido global del concepto, la violencia simbólica siempre es violencia, ¿no? Lo digan unos, lo digan otros. Pero ahí, para mí, te sigue sirviendo el concepto para eso que vos estás diciendo, ¿no? O sea, yo, si te entiendo bien, lo que vos querés decir es, bueno, hay una violencia simbólica que es aceptada, pero bueno, hay momentos en los que la gente se revela y no acepta más esa violencia simbólica. Pero eso es descripción de los hechos sociales, no es descripción del concepto. Ustedes el foco lo tienen que poner en el concepto, no en las situaciones. Y tienen que traer situaciones para las cuales no te sirva el concepto.
O sea, lo que tienen que poner en cuestión no es la vida, ¿no? Si no nos ponemos hacemos como un trabajo de aplicación del concepto violencia simbólica, ¿no? Si no es, bueno, ¿hasta dónde me alcanza? Bueno, digo violencia simbólica porque justo Tami hizo la pregunta y ahí estoy con vos, Romy, que era la otra parte, pero se entiende es, bueno, algo que, que te resuene, que lo podrías entender con este mismo concepto, pero que las características que te dicen los autores y las autoras sobre este concepto no te suman al fenómeno social o a la situación social que plantea esto, ¿no? Ahora, denunciar violencia no necesariamente tendría que entenderse con el concepto violencia, tendría que entenderse con otros conceptos, resistencia, otros, ¿no? Bien, Sí, creo que Romy. ahí lo voy entendiendo. Ah, buenísimo. Profe, ahí, bueno, escuchando un poco lo que le contestaba Tami, a mí me pasaba que yo con Cultura Fan había tomado a Jenkins y a Gandolfi, entonces me entró la duda, porque investigando, buscando un contraejemplo, yo como que también confundí y había puesto la parte de lo que son los fan tóxicos y había encontrado un artículo de Clarín en donde explicaba un poco la cuestión esta de cuando el fanatismo va a lo agresivo, a toda la parte mala de lo que son cuando hay una presentación de una película y no están los fans no van del lado de lo que se está mostrando y empiezan a mostrar cierta violencia. Yo me mareé un montón con el contraejemplo porque no sabía si lo que tenía que buscar era algo que vaya en contra del fanatismo, de la cultura fan, o, o cómo tenía que hacerlo. Por eso que yo me he quedado en ese ejemplo de un artículo de este diario que hablaba un poco de lo que era Sí. la presentación de una película, y bueno, y esta obsesión de los fans de atentar directamente contra los protagonistas. No, ya me voy a fijar bien cuál era la película del ejemplo, pero como que estaban enojados porque la película no cumplía los estereotipos o con lo que se venía trabajando, entonces ese fanatismo, esa idolatría se volvía violenta. Entonces yo por eso lo he tomado de ese Sí, lado. sí. Entiendo a qué vas, tal vez no por lo violento, pero sí por algo de la característica del concepto te sirva igual ese ejemplo. ¿En qué sentido? En que una característica de la cultura fan es la total adhesión y sumisión a determinada construcción de mundos ficcionales. Y cuando vos decís, bueno, los fanáticos reclaman otro final o se enojan, ¿no? Más allá de por la violencia en sí, sino por no aceptar pasivamente en términos culturales, podríamos decir, entre comillas, eh, esa propuesta, hay algo ahí que te obliga a revisar el concepto de fanático. Bueno, entonces, ¿por qué seguís siendo fanático? Si no te gustó cómo terminó, ¿por qué seguís siendo fanático? No, porque no tiene nada que ver, porque sí, porque soy fanático, pero hay que matar al guionista o al actor o lo que sea, ¿no? Entonces, obliga a cuestionar algo del concepto fanatismo con el que venimos trabajando. Pero recuerden algo que veíamos ya en teoría de la comunicación, a ver si podemos como retomarlo. Una cosa es el fenómeno social, que siempre es complejo, y hoy estamos en cultura, o sea que es aún más complejo, porque por lo menos en clave comunicacional hay algo del proceso comunicacional que es identificable. Las expresiones culturales son aún más complejas. Y otra cosa es lo teórico, que es como el lente con el que miro ese fenómeno. Entonces, ustedes están en un glosario, el glosario es teórico, lo importante es el lente, sería. Cuando yo les digo un contraejemplo es, mirando qué cosa el lente nos sirve más. O necesito otros lentes para poder mirarlo mejor. Y no hablen, no se casen con la situación.
porque si no se quedan analizando la situación desde ustedes y no desde lo teórico. Y la base del glosario es teórica. ¿Se entiende la analogía un poco? ¿Algo más sobre contraejemplo? ¿Alguien que quiera también compartir alguna duda sobre eso? ¿O algún, cómo lo está haciendo? A ver si vamos bien. ¿Estamos bien? Profe, yo en... Otra vez Matías y Luján. Sí, soy yo el problema, Hoy evidentemente. están al unísono. Bueno, ahora vamos al revés. Entonces, primero Matías y después Luján. Dale. Sí, en mi caso con identidad cultural, que era el concepto que más lo tenía desarrollado, a ver si está bien lo del contraejemplo, que también tenía mis serias dudas. Lo quería como contrastar con algún autor argentino. Investigándolo encontré a Schmuckler, a Héctor Sí. Schmuckler, eh, y que él plantea esto de identidad cultural, pero no como una construcción constante, de negociación constante, sino de perseverar las identidades culturales nacionales, o sea, nuestras argentinas, como formas de vida concretas y estables. Entonces, Sí. ese contraste lo había tomado como contraejemplo. No sé si estaba bien. No, te sirve eso, pero te sirve en el primer ítem, cuando decimos, cuando desarrolles el concepto, trata de traer más de una acepción o más de una vertiente, Ujú. porque ahí tenés dos autores pensando el mismo concepto o el mismo sintagma en este caso, desde ópticas distintas. Es más, yo te diría, tendrías que poner un par más incluso, Sí, 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 sí. ¿no? Sí, o Así sea, que pero eso no te funcionaría como sirve contraejemplo. Claro. Y en ese perdón, caso, Gabriela, sí te consulto, ¿cómo se sí. plantearía un contraejemplo? Eh, Y pensando en algunas cuestiones, bueno, ahí tendrías que tomar en alguna de las acepciones, ¿no? No un contraejemplo de todas las acepciones, pero un contraejemplo, por ejemplo, a esta última acepción de la identidad cultural como algo propio, folclórico, nacional, etcétera, vos podés decir, bueno, pero qué sé yo, la juventud haciendo freestyle sobre cuestiones totalmente locales, coyunturales, situadas, pero a con través de influencias de otro país, por ejemplo. pero claro, ¿no? Y sin embargo hay algo de la identidad local, juvenil y situada que aparece, no es que no aparece. Entonces Claro, ahí es como que ese concepto de identidad cultural se te pone un poco en jaque. Bueno, ¿dónde está la identidad cultural? ¿Es la identidad juvenil? ¿Es la identidad solo por el mercado? Pero a la vez hay cosas locales, nacionales que se trabajan ahí. Se habla en contra de un gobierno, de una, ¿no? Y claro, entonces digo, ahí, por ejemplo, ese es un excelente ejemplo que te pone en tensión eh, una perspectiva de identidad. perfecto. Sí, Gracias, Luján. gracias. No, Trabajando con los mecanismos de legitimación, hay, por ahí como contraejemplo tomé algo muy concreto que era el tema de la televisión rusa, o sea, la legitimación en los regímenes totalitarios. En el caso particular de la televisión rusa, de un canal de televisión rusa que tenía como un framing particular acerca de las acciones bélicas que llevaba adelante Rusia, ¿no? Como con un discurso bastante nacionalista. Y en ese sentido yo lo planteé como contraejemplo porque me pareció que desde una mirada de los mecanismos de legitimación por ahí me queda incompleto porque ese concepto no llega a dar con la totalidad de lo que es por ahí el poder estructural no mediático eh, o lo que es la monopolización de la comunicación. pero vos, ¿a través de quién tomaste mecanismos de legitimación? De Elster. Y Elster no te hablaría en esa clave eh, te hablaría, justamente, en Elster es muy fuerte el concepto mecanismo.
Entonces lo que pensaría es, no tanto, bueno, y acá hay un problema de legitimación y de aceptación. Eso es más como vos tomarías legitimación que como lo tomaría Elster, ¿no? Elster lo que diría justamente en clave de mecanismos es que a la hora de legitimar funcionan múltiples otros mecanismos, sensibles, de asignación concreta, de conveniencia concreta, que no tienen que ver con el pensamiento racional de pensar si es autoritario o no, por ejemplo. Yo, profe, pensándolo en clave, como contraponiendo un poco como el individualismo más metodológico de Elster, donde se prioriza más por ahí lo individual que la estructura social. O por ahí visto desde ese sentido lo pensaba, desde ese enfoque. Sí, sí, pero para poner en tensión eso, el contraejemplo, no te tenés que ir a un problema de legitimación ética global, como un régimen totalitario. Te alcanzaría otras Con cuestiones algo donde más vos decís, cotidiano, bueno, por ahí. claro, como algo cotidiano en donde, mira, pero acá no pesó más lo individual que lo macro, acá pesó más lo macro, por ejemplo. Perfecto. Porque si no es como que ese ejemplo te exigiría otros conceptos que no están poniendo en tensión específicamente esto, están poniendo en tensión muchas otras cosas de la opinión pública y te irías muy por las ramas, me parece. Perfecto, ya entendí. Gracias, profe. Pero está bueno igual, que me gustan las cosas que disparan. Hola Ilén, bienvenida, ¿cómo andas? Buena, perdón la tardanza. No, todo bien. Decime de tus dos conceptos, uno que sea el que tengas más preparado, porque así vamos a hacer un trabajito ahora. Perfecto, el mío es hábitus. ¿Cómo, cómo les gustó Bourdieu se ve? ¿No? Sí. El Bien. método trabajo. Bueno, dos, dos, Profe, ¿le puedo tres, hacer una consulta? bien. Por supuesto. Estoy Porque armando ahora los grupos, por eso ok, estoy mirando el papel, pero sí, dale, Mica, decime. me generaron más dudas ahora. Dale, Lo a del ver. contraejemplo. El contraejemplo, ¿tiene que ser algo que el concepto sea incompleto o que directamente no haya lugar para el concepto? Por ejemplo, yo para el concepto de agencia, como no lo vamos a Sí, trabajar, lo digo, sí. había puesto de contraejemplo un campo de concentración nazi. No, Claro, Eh, ok. está mal orientado. O sea, igual entiendo cómo llegaste hasta ahí y está Sí, bueno que lo por no haber agencia nomás directamente, pero lo puse claro, directamente. por eso volvés a los fenómenos. O sea, ustedes siguen poniendo, y por eso les hacía esta metáfora de la lupa y el problema. No busquen un problema social donde exista o no exista en la realidad, podríamos decir, si bien la realidad siempre es compleja, ¿no? Pero digamos, en los hechos, en el fenómeno, existan o no existan determinadas cosas, ni la resistencia a la violencia que traía Tamara, ni lo autoritario que traía Luján, ni lo que vos estás trayendo del campo de concentración. Porque ahí vos me estás dando la razón al concepto de agencia. Me estás diciendo, en esa situación, la agencia es compleja, pero no estás poniendo en tensión agencia. Eh, eh, Piensen en este concepto que yo siempre combato tanto en teoría de la comunicación y me lo habrán escuchado más de una vez. El concepto estímulo-respuesta. La gente escucha todo el día en los medios de comunicación X concepto, ¿no? X, no concepto, sino X idea, ¿no? Y termina pensando eso mismo. Y ustedes me dicen, yo traigo este contraejemplo
No, ustedes tienen que traer un ejemplo que ponga en cuestión esa verdad epistemológica, que en realidad en este caso no es epistemológica, es más sentido común, ¿no? Entonces decir, no, mira, pero mira estas tres situaciones, donde la gente ve en los medios que, no sé, hay inseguridad y sin embargo a las 2 de la mañana se sigue juntando en la esquina en el barrio. Quiere decir que tanto no se lo creyó. Entonces vos traes algo de lo concreto, pero lo traes para poner en cuestión el concepto teórico, no para hablar de eso que pasa. ¿Sí? Ahora más o menos vamos, el resto sabríamos menos cómo encararlo. Yo ahora estoy un poquito más mareada. ¿El contraejemplo tiene que ser otro concepto o tiene que ser una situación? Ahí No, me una confundí. situación, tiene que ser una situación o un fenómeno para el cual no te alcance, para el que supuestamente tu concepto sirve, o sea, si es una situación de colaboración social y vos trabajás violencia y nada, o sea, no es aplicable, ¿no? Es un concepto que tendrías que poder trabajar con tu concepto, pero que las características que da tu concepto no alcanzan. Por eso me gustó lo de fan de Luján, porque me parece que es claro como para poder visibilizar eso. Bueno, se dice que si sos fan, aceptás, y por eso sos fan. Y de pronto tenés una situación donde hay gente que se autodenomina fan y que se enoja con el polo emisor. Y no es por suscripción a Disney, qué sé yo, ¿no? Es por otra cosa. Porque en el Sí. ejemplo que te daba usted recién sobre estímulo y respuesta, un contraejemplo vendría a ser cuando salió la teoría de los efectos limitados y que la gente no respondía directamente a lo de la aguja hipodérmica, sino que tenía Está sus bien, pero resistencias. no, claro, pero ahí vos me estás contestando con un concepto, no me estás contestando con un ejemplo. Mirá el ejemplo que yo daba. Bueno, la gente se junta en tal momento, quiere decir que no se creyó tal cosa, ¿no? Perdón, estás muteada, Tami. No, sí, cree que sí, lo voy entendiendo. Entonces, es un ejemplo real, por decirlo así, un fenómeno, un algo social, pero que que te muestre que el concepto no es sabelo todo, digamos, o sea, que el concepto no alcanza para todas las situaciones, que hay algunas situaciones que no las describe, pero no porque no sea aplicable el concepto, porque obvio que el concepto siempre es, no, vuelvo al ejemplo de Luján, perdón, pero me parece como el más claro, alguien que no es fanático. Y no, bueno, entonces no, o sea, eso no es un contraejemplo, ¿no? Es eh, algo algo que se liga a ese concepto, pero que las características con las que se definieron ese concepto no te alcanzan. Ser. Sí, sí, vamos bien ahí, Tami, se va entendiendo un poco más. Sí, sí, un poco más, sí. Bárbaro. Bueno, igual ahora volvemos y lo terminamos por ahí de afinar. Sí, Gonzalo. No, profe, quería, si se puede, contar Sí, yo como que hice el ejercicio con varios conceptos, sí, como para ver si entendía. Y por sí, ejemplo, para contarlo, a ver si sirve la experiencia, con el concepto de alusión, sí, que bueno, alusión es una figura retórica que consiste en mencionar algo sin nombrarlo de forma explícita, dejando que el receptor complete, digamos, el sentido. Y ahí el ejemplo pensaba en su metáfora de la niña con cáncer que está encapsulada sí, en una cápsula transparente, como si fuera el propio medicamento. Entonces es como una imagen que alude a a la enfermedad y a la fragilidad, y bueno, y un montón de cosas sin nombrarlas capaz directamente. Eh, Pensaba eso como un ejemplo, sino también en las canciones, por ejemplo,
dicen que es algo que se repite mucho en canciones como poner el cuerpo y el alma, o cosas así que hablan de como desgaste emocional, pero, o sea, uno tiene que después construir el sentido. El Y, sentido, sí. claro, y después como contraejemplo, se me ocurrió cuando escuchamos algún tipo de discurso científico, literal, por ejemplo, en relación también a las enfermedades, pero que ahí no hay espacio a, digamos, no pueden dejar margen a que la persona quizás infiera algo, si no le tienen que dar una exactitud dentro de esa comunicación, algo exacto, porque es tal enfermedad tenés que hacer tal cosa, por ejemplo. No hay como una, cuando Sí, te hacen pero una ahí fíjate que recomendación. no, pero ahí fíjate que no, ni siquiera sería pertinente traer el concepto alusión a ese género discursivo que vos me estás proponiendo Ok. de lo científico. ¿Cuál sería un buen contraejemplo? Estaba tratando de ver si vos decías alguno mejor, porque no se me está ocurriendo ninguno así espontáneamente, pero lo tiro a ver si lo podemos construir en general. Cuando vos querés hacer determinado vínculo de alusión y la gente alude a otra cosa. Ah, Por ejemplo, cuando vos decís, no sé, bueno, pasa mucho tal vez con algunos valores sociales, ¿no? Que vos decís, bueno, yo quiero que se asocie democracia con tal cosa y fascismo con tal cosa, y resulta que se alude a lo que cada uno piensa, ¿no? O sea, no hay una claro, relación de alusión directa entre fascismo y, pues yo te puedo decir, no, bueno, qué fascismo este gobierno porque ta, y otro puede decir, no, fascistas eran los del gobierno anterior porque ta. Y entonces los dos pueden usar el mismo concepto para aludir supuestamente a cosas distintas, pero el mecanismo de alusión no funciona. ¿Por ok, qué no funciona? Porque cada quien lo conecta con lo que quiere y le Mm. parece. Entonces ya perdió esta definición que vos mismo traías, es cuando se repone, ta. Queda tan abierto y es tan ambiguo el concepto o la alusión que perdió el sentido alusivo. Entonces ahí vos encontrás un contraejemplo, que es queriendo hacer una alusión, no sale. ok. Claro. Estaba pensando cuando decías eso, Sí. se me vino apenas mencionaste el ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, la palabra gato, cuando explicamos la cuestión Sí. de signo, símbolo, significado, significante, que es una palabra polisémica, de acuerdo al contexto, cada persona puede interpretarlo y quizás yendo por ahí, tomar un término polisémico que de acuerdo a las eh, cuestiones que atraviesen a ese individuo, sea interpretado de X o de Y manera. Sí, pero eso es parte de justamente la polisemia del signo, es algo que la alusión tiene en cuenta. Ah, bien. ¿No? O sea, es parte del propio concepto alusión. Cuando yo digo hacer alusión, tengo en cuenta la polisemia. Pero el problema es, ¿qué pasa? O sea, eso es un contraejemplo. Es cuando vos decís, bueno, la realidad me pone en jaque este concepto. O sea, este concepto que me parece que qué fantástico que es, porque por algo lo eligieron, ¿no? Porque les parecía buenísimo. Este concepto me parece que fantástico que es, no sé, prácticas liberadoras que tenía Karina. Digo, hay talleres de concientización de género, son prácticas liberadoras, qué sé yo. Y después veo a chicas repitiendo cosas que dijeron en el taller, del mismo modo, cero liberado, ¿no? Entonces digo, bueno, eso me pone en tensión la característica de práctica liberadora que me decía, por ejemplo, Freire, que era hablar de dar espacio para expresarte, porque yo les di espacio, trabajamos re bien en el taller, pero después no las liberó para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido yo le traía por ahí a Juan, a Santi, no, a Gonzalo, perdón, no, no sé si es el mejor idea que se me ocurrió, pero es esto, ¿no? Bueno, yo intento una alusión y creo que es que todo el mundo la va a entender. Y resulta que, ¿no?
Había muchos memes estos días que eran Ruta del Dinero K y K era de Karina, ¿no? Bueno, esta cosa Iba, como de iba a jugar traer con esa polisemia. Sí, un ejemplo muy similar, a ver si aplicaba. Vieron que sí, ahora el eslogan es kirchnerismo nunca más, usando el logo, bueno, sí, banalizando absolutamente todo. sí. Y hay una imagen de un local de Mar del Plata, capaz Mica o Maxi lo vieron, que el cartel de frente dice kirchnerismo y el nunca más. Entonces como que el chiste, o el chiste, o la ironía que mucha gente hacía es que iba al local pidiendo la boleta de Fuerza Patria pensando que era el local de un kirchnerista o el local de alguien a favor de los derechos humanos y en realidad era el local de la Libertad Avanza. Entonces es como ahí sería que los que pusieron ese local con esa gráfica intentaban como hacer una crítica al kirchnerismo y en realidad la gente entendía que era un local a favor, como que... Sí, eh, pero ahí no hay una intención de alusión. O sea, la alusión, ok, volviendo a tu concepto, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que no se me vayan del concepto. Del concepto ok. que tienen, no importa cuál es. Tu concepto es alusión. ¿Cuál es la alusión ahí? El nunca más en términos de así como resultó el nunca más en su momento, ahora que resulte el nunca más en otro, o la literalidad, si querés, del nunca más, por eso es banalización, etcétera. Bueno, pero hay una intencionalidad de alusión. El tema es cuando la alusión no funciona, pero no porque según cómo está el cartel porque volvemos a la polisemia que decía recién Irina, si no, ¿no? El tema es cuando la alusión yo pretendo que vaya para un lado y va para el otro. Eso es. Por eso daba Ok, este pero ejemplo de fascismo o libertad, ¿no? O X, ideas así como grandilocuentes, ¿no? Democracia. Para uno democracia puede ser no a tal cosa y para el otro democracia puede ser no a tal otra y estamos diciendo ideas absolutamente opuestas con el mismo concepto. Y yo lo digo aludiendo a lo que yo pienso que es y el otro lo interpreta desde lo que él piensa que es. Entonces no sirvió la alusión, no hay una alusión compartida. Más o menos vamos. No es fácil igual, Gonzalo, el ejemplo. O sea, yo no, no, tal vez me costó, me costó. a mí No, pero está bien. también me cuesta encontrar un ejemplo que me resulte, bueno, si durante la tarde se me ocurre o en algún Ok, momento te lo mando. El que más se me ocurre es esto, como de fascismo, democracia, qué sé yo, porque es como que se alude supuestamente a algo, que todos aludimos lo mismo y de hecho en el nunca más todos aludimos al nunca más, aún los que lo banalizan. Por eso se habla de banalización, porque se alude a eso, ¿no? claro. Entonces la alusión funciona, después no funcionará políticamente otras cosas, pero necesitas otros conceptos teóricos. El concepto alusión te funcionó. Solo que te digo con el contraejemplo es buscar un contraejemplo donde la alusión no funcione. ¿Por qué? Porque alude a distintas cosas, ¿no? Bien, gracias. Igual me parece que hay muchos hoy de alusión a distintas cosas. Por eso yo te traía esto de fascismo, democracia, libertad, que yo como que hay ideas que según quien las diga están aludiendo a cosas completamente opuestas. El propio concepto casta, ¿a qué aludís? En un momento era toda la clase política, en otro momento, hoy es el kirchnerismo. Ni siquiera es toda la clase política. Vos tenés la mitad de la clase política metida al lado tuyo, a la que no la llamás casta, Claro, sí, por sí. ejemplo. Hay una Entonces ya casta segmentación, alude a otra cosa, alude a otra cosa. Ahora, le funcionó en ambos momentos. O sea, aludió a lo que él quería que se aludiera.
Entonces la alusión funcionó. Después puedo decir, políticamente, qué desastre, estoy en otros conceptos. O sea, me voy de los conceptos. Esto también un ejercicio interesante que tiene que ver con esto del glosario es que los conceptos son acotadamente para esta partecita del fenómeno. Es lo que les va a pasar a ustedes en sus tesis. Para esta partecita me sirve este concepto, pero para todas estas partecitas no me sirve el concepto. Necesito otros conceptos, por eso se habla de marco teórico. Marco teórico es un andamiaje de X cantidad de conceptos. No te va a alcanzar un concepto para una tesis. Y tiene que ver con estas cosas. Por ahí necesitas melodrama para tal cosa, y protésico para tal cosa, y montaje para tal cosa, si hicieran una tesis sobre esas cuestiones, ¿no? Gabriela, yo ¿Algún tengo una sí, consulta porque sí, estuve revisando las notas sobre el tema de lo protésico y sí. em, vi que vos mencionaste eso en clase, me pareció súper interesante, pero después en los textos que hay no encontré algo específico. Encontré de una tal Gaviria, María Isabel, que habla de prótesis simbólicas, Sí. eh, que Pero en la está muy construcción interesante. del cuerpo, ay, no sé si se los di ese texto, no les di un texto de antropología del cuerpo yo. En la clase vos habías dicho que había, espera, en alusión a eso, la historia de los cuerpos, decía La como historia, texto. sí, Ese es la el texto de, ahí, los autores que empezaban con, ya te digo. Pero esa es no es la historia de la gordura la que yo les di, o de la delgadez. Pero hay otro que se llama antropología del cuerpo. Ahí ya te lo busco. De Mariluz Esteban. Ok, No, entonces tengo que Mariluz hacer una... Esteban no. Este es Sí, Mariluz Esteban, hay uno que es antropología del cuerpo, sí, tiene uno. Sí, Y hay otro que es antropología del cuerpo o visión antropológica sobre el cuerpo, que es... el de Vigarello. No, el de Vigarello es de la gordura, justamente. Ahí no sé si vas a Ah, tener mucho de... no, de protésico no. No, de Tenemos el protésico de no vas a tener. Didi Sí, Uberman, sí, imágenes pese a Mariluz, todo, sí, Mariluz Mariluz Esteban. lo tiene y... Ok, Hay un par de libros de antropología. Bretón, por ejemplo, tiene un libro de antropología del cuerpo. Bretón se llama el autor. Pero ok, te ayudo a buscar, digamos, te busco estos antropólogos que usan el cuerpo y que te pueden hablar de bien. protésico en general. Porque me resultó complejo porque siempre la relación directa que venía a la cuestión de las prótesis médicas. Claro. Entonces, siempre salían cosas vinculadas ahí hasta que encontré, bueno, este texto de prótesis simbólicas que habla eh, muy cercano a lo que vimos, pero bueno, es súper cortito, son 4 hojas de una revista de Antioquía en Colombia. Así que bueno, gracias entonces. No, no, buenísimo. No, no, está bien, haces bien porque no está como el autor de referencia, digamos, no es como, es lo opuesto a lo que decíamos de mercado lingüístico, digamos, ¿no? Donde hay uno y siempre el mismo, y no, esto es lo opuesto, o sea, como que todos más o menos lo nombran, pero es difícil rastrear quién lo empezó, así que te ayudo en eso. Bueno, les voy a dar, vamos a dividirnos en 4 subgrupitos ahora. Yo hice como una cierta em, división por algunas cuestiones, más o menos, que podríamos decir que tienen en común. En algunos casos va a haber 3 de ustedes, en otros casos 4.
No es la única posible combinación, es una combinación que puedan dar. Y ustedes tendrían que pensar, si ustedes fueran como sus conceptos, este concepto concreto, ¿no? Fuera un posteo, en conjunto con esos 3 o 4 otros conceptos no, 2 o 3 conceptos con los que les tocan en el subgrupo. ¿Qué le pondrían de título? Cómo harían gráficamente una conexión entre eso? Puede ser que uno derive del otro, puede ser que sean dos opuestos porque están en características opuestas. Recuerden ese videíto del primer trabajo práctico que hicimos, no sé si lo tendrán presente, de cómo se abordan las prácticas sociales. ¿Se acuerdan que podía ser desde el sistema hasta la agencia, digamos? Ahí que Mica lo tomó de ahí. Desde, bueno, los tipos de prácticas. Entonces tal vez el concepto es tipos de prácticas. Y ubiquen los conceptos que tienen ustedes y algunos conceptos que completarían ese esquema. La idea es que muestren como una especie de mapita, que lo pueden hacer desde un Canvas, en un Word ponen circulitos, digo, no importa, es como un mapita. ¿Cómo ligarían esos conceptos si ponen un título principal del que derivan todos, si alguno de estos conceptos es el título y los demás están ahí? Y agréguenle un par de conceptos que no estén, por lo menos un par de conceptos que no estén, pero que ustedes dicen, bueno, no, en un ecosistema, si yo lo tuviera que armar, no podría faltar este y este, aunque no lo tomamos ninguno de los que estamos acá en el grupo. ¿Sí? Es como hacer dialogar los conceptos de algún modo. De paso nos va a obligar a presentarles a nuestros compañeros en 2 líneas nuestro concepto y hacerlos como dialogar con eso. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que es muy sencillo el trabajo? Es más como de compartida y nos vemos en unos minutos y lo compartimos acá. 2, 3. Bien. Voy a abrir los 4 grupos y nombro permitir que los participantes seleccionen las salas y les digo cómo estarían los grupos, ¿sí? Profe, ¿cuánto Bien. tiempo más o menos tenemos para hacerlo? 20 minutos, de Ok, 15 a 20 minutos, ¿sí? Como para... perfecto. Gracias por preguntarlo, que me había olvidado. Bueno, en el grupo 1 van a estar Juan, Karina, Gonzalo y Luján, a la sala 1. La sala 2, Irina, Maxi, Renata y Micaela. La sala 3, Romina, Matías, Carlos y Sebastián. Ah, la 2 no la nombré a Estela, que también iría. Ah, no, porque me quedan 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, no. No, Estela vas a la 4 entonces. Y en la 4 quedarían, la 3 dije, ¿no? Romina, Matías, Carlos y Sebastián. Y la 4 quedarían Andrea, Tamara, Estela, no, Gonzalo, y Eilen. ¿Alguien no nombré? ¿Vuelvo a anoto? ¿Estamos?